Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que la gente ve pero que prefiere callar por miedo a que la llamen loca. En los pueblos de Jalisco, especialmente cuando cae la noche y las calles se quedan vacías, los ancianos todavía cierran sus puertas con fuerza y les advierten a los jóvenes que no salgan después de las 10. Dicen que hay algo ahí afuera, algo que espera. Esta no es una historia inventada para asustar niños. Es algo que le pasó a un hombre de verdad. Un hombre que se llamaba Efrén y que vivía en un pueblito cerca de Tuxpan. Efrén tenía 28 años cuando todo comenzó. Era un tipo normal, trabajaba en el campo. Tenía una casita pequeña al final del pueblo y vivía solo desde que su mamá había fallecido 2 años atrás. No era rico ni pobre, simplemente vivía su vida tranquila, sin meterse con nadie. Los viernes por la noche solía ir al pueblo vecino a visitar a su hermana y a sus sobrinos. El camino era largo, casi 2 horas caminando por una vereda que atravesaba terrenos de siembra, y luego un tramo de bosque donde apenas llegaba la luz. Aquella noche de octubre, Efrén salió más tarde de lo normal. Su hermana le había insistido en que se quedara a dormir porque ya eran casi las 9:30, pero él se había negado. Tenía que madrugar al día siguiente para trabajar y además conocía ese camino de memoria. Lo había recorrido cientos de veces. No tenía miedo, pero tal vez debería haberlo tenido. Al principio todo iba bien. La luna estaba casi llena y alumbraba lo suficiente para ver el sendero. Efrén iba silbando una canción, pensando en el trabajo del día siguiente, cuando escuchó algo extraño. Era como el sonido de cascos de caballo a lo lejos. Se detuvo y miró hacia atrás, pero no vio nada. El sonido se detuvo también. Pensó que tal vez algún ranchero andaba por ahí y siguió caminando. Pero entonces lo escuchó de nuevo, esta vez más cerca. Y algo en ese ruido no estaba bien. Los cascos sonaban pesados, lentos, como si el caballo no tuviera prisa pero supiera exactamente a dónde iba. Efrén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se volteó completamente esta vez. Entrecerró los ojos tratando de ver entre los árboles. Y entonces lo vio. A lo lejos, entre las sombras, había una figura montada en un caballo negro, enorme. El jinete llevaba puesto un traje completo de charro, todo negro, con botonadura plateada que brillaba bajo la luz de la luna. El sombrero era ancho y le cubría gran parte del rostro, pero lo peor, lo que hizo que Efrén sintiera que las piernas le temblaban, fueron los ojos. Brillaban con un color rojizo, como brasas encendidas en medio de la oscuridad. El jinete no se movía, solo estaba ahí, mirándolo. Efrén tragó saliva. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus pies parecían clavados en el suelo. Respiró hondo, se dio la vuelta y comenzó a caminar más rápido, tratando de no correr para no demostrar su miedo. El sonido de los cascos comenzó de nuevo. Paso, paso, paso. Lento, constante. Como si el jinete no tuviera ninguna prisa porque sabía que Efrén no podría escapar. Efrén apretó el paso. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No se atrevía a voltear de nuevo. El sudor le corría por la frente a pesar del frío de la noche. Los cascos seguían sonando detrás de él, cada vez más cerca. Finalmente no aguantó más y echó a correr. Corría lo más rápido que podía, tropezando con piedras, golpeándose con las ramas. Pero no importaba. Tenía que alejarse de esa cosa. Entonces escuchó algo que hizo que se le helara la sangre. Una voz, grave, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Efrén», dijo la voz. «Efrén, no corras, tengo algo para ti». Él no respondió. Siguió corriendo, pero sus piernas comenzaban a cansarse.
Y el jinete seguía ahí, detrás de él, sin apurarse, porque sabía que Efrén no podría correr para siempre. De repente, Efrén llegó a un claro en el bosque. La luna iluminaba todo con claridad. Se detuvo un momento para tomar aire, doblado sobre sus rodillas, jadeando. Cuando levantó la vista, el jinete estaba justo frente a él. No había hecho ruido al llegar. Simplemente estaba ahí. El caballo era gigantesco, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Sus ojos también brillaban rojos, igual que los de su jinete. El charro seguía mirándolo desde abajo del sombrero, y ahora Efrén podía ver su rostro. Era pálido, como si nunca hubiera visto el sol. Sus labios estaban curvados en una sonrisa que no tenía nada de amigable. «No tengas miedo», dijo el charro con esa voz que hacía eco en el aire. «Solo quiero hacer un trato contigo». Efrén quiso correr de nuevo, pero sus piernas no le respondían. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. El charro se bajó del caballo con movimientos lentos y deliberados. Era alto, muy alto. Cuando estuvo de pie frente a Efrén, sacó algo de su chaqueta. Era una bolsa pequeña, de tela vieja, que sonaba con el tintineo de monedas. «Oro», dijo el charro, abriendo la bolsa para que Efrén viera las monedas brillantes en su interior. «Suficiente oro para que nunca tengas que trabajar otro día en tu vida, para que tengas todo lo que siempre has querido. Solo tienes que tomar esta bolsa». Efrén miró las monedas. Brillaban tanto que parecían llamarlo. Pensó en su casita vieja, en las deudas que tenía, en lo cansado que estaba de trabajar bajo el sol todos los días. Pensó en todo lo que podría hacer con ese dinero. Su mano comenzó a moverse hacia la bolsa casi sin que él lo decidiera, pero entonces recordó algo. Una historia que su abuela le había contado cuando era niño. Una historia sobre un jinete de negro que ofrecía riquezas a cambio del alma. Y supo, en ese momento, que si tomaba esa bolsa, algo terrible iba a pasar. Retiró la mano bruscamente. «No», dijo con voz temblorosa. «No quiero nada de ti». La sonrisa del charro desapareció. Sus ojos brillaron con más intensidad, y el aire alrededor de ellos se volvió helado. «¿Estás seguro?», preguntó el charro acercando más la bolsa. «Piénsalo bien, Efrén. Esta es tu única oportunidad. Si rechazas mi oferta ahora, las cosas van a ponerse muy difíciles para ti». Efrén sintió ganas de llorar, pero se mantuvo firme. «No», repitió. «Aléjate de mí». El charro se quedó mirándolo por un momento que pareció eterno. Luego guardó la bolsa lentamente, subió de nuevo a su caballo y lo miró desde arriba. «Muy bien», dijo. «Has tomado tu decisión, pero esto no termina aquí, Efrén. Nos volveremos a ver, y la próxima vez, tal vez no seas tan afortunado». Con esas palabras, el charro tiró de las riendas. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, relinchó con un sonido que no parecía de este mundo, y salió galopando hacia la oscuridad. En segundos, había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Efrén se quedó ahí parado, temblando, sin poder creer lo que acababa de pasar. Tardó varios minutos en recuperar el control de sus piernas. Cuando finalmente pudo moverse, corrió el resto del camino hasta su casa sin detenerse ni una sola vez. Llegó con el corazón a punto de estallarle, empapado en sudor, y cerró la puerta con llave, con tranca, con todo lo que pudo encontrar. Esa noche no pudo dormir. Cada ruido lo hacía saltar. Cada sombra parecía moverse. Al día siguiente, Efrén intentó continuar con su vida normal. Fue a trabajar como siempre, pero no podía concentrarse. Veía al charro en cada esquina, en cada reflejo. Sus compañeros notaron que estaba raro, que se sobresaltaba con cualquier cosa. Pero él no les dijo nada. ¿Quién le iba a creer? Pensarían que estaba loco. Así que guardó silencio y trató de olvidar lo que había visto. Pero el charro no lo había olvidado a él. Una semana después, Efrén tuvo que ir de nuevo al pueblo vecino. Esta vez fue de día, con el sol todavía alto en el cielo. Pensó que estaría a salvo, pero cuando iba por el mismo tramo del bosque donde había visto al jinete,
Sintió ese escalofrío familiar. Se detuvo y miró alrededor. No había nadie. Pero entonces escuchó el sonido de los cascos. En pleno día, ahí entre los árboles, estaba el charro de nuevo, mirándolo con esos ojos rojos que atravesaban su alma. Efrén no esperó esta vez. Echó a correr inmediatamente. Pero no importaba a dónde fuera, el charro siempre estaba ahí. Si tomaba otro camino, ahí estaba el jinete esperándolo. Si se quedaba en casa, podía escuchar los cascos del caballo afuera, dando vueltas alrededor de su propiedad toda la noche. Si salía con otras personas, veía al charro a lo lejos, observándolo, esperando el momento en que estuviera solo. Los días pasaron y Efrén comenzó a cambiar. Dejó de comer bien, dejó de dormir, tenía ojeras profundas y había perdido mucho peso. La gente del pueblo empezó a preocuparse por él. Su hermana fue a visitarlo y se asustó al verlo. Le preguntó qué le pasaba, pero Efrén solo negaba con la cabeza. ¿Cómo podía explicarle que estaba siendo perseguido por algo que no debería existir? Una noche, su hermana lo convenció de quedarse en su casa. Pensó que tal vez ahí estaría a salvo, rodeado de familia. Pero cuando todos se fueron a dormir y Efrén estaba acostado en el cuarto de visitas, lo escuchó. Los cascos, caminando despacio frente a la casa. Se asomó por la ventana y ahí estaba el charro, montado en su caballo negro, mirando directamente hacia donde él estaba. Sus ojos brillaban en la oscuridad como dos luces infernales. El charro levantó una mano y le hizo una seña, indicándole que saliera. Efrén cerró la cortina rápidamente y se metió debajo de las cobijas, temblando como un niño. Al día siguiente, Efrén decidió hablar con el sacerdote del pueblo. Tal vez un hombre de Dios podría ayudarlo. Le contó todo. El sacerdote lo escuchó con atención y cuando terminó, suspiró pesadamente. «Has sido marcado», le dijo. «El charro negro no se rinde fácilmente cuando ha puesto sus ojos en alguien. Rechazaste su oferta, pero eso solo lo hizo más interesado en ti. Ahora quiere tu alma de todas formas, y no parará hasta conseguirla». Efrén sintió que el mundo se le venía encima. «¿Qué puedo hacer?», preguntó desesperado. El sacerdote sacó un rosario y se lo dio. «Reza. Mantén esto contigo siempre. No salgas de noche. Y si lo ves de nuevo, no le hables. No aceptes nada de él. Y no lo mires a los ojos». Efrén tomó el rosario con manos temblorosas y asintió. Pero en el fondo sabía que no sería suficiente. Pasaron 2 semanas. Efrén seguía las instrucciones del sacerdote al pie de la letra. No salía después del atardecer. Llevaba el rosario siempre con él. Rezaba todas las noches. Y por un momento, pareció funcionar. El charro dejó de aparecerse. Los cascos dejaron de sonar. Efrén empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, lo había dejado en paz. Pero una noche, hubo una emergencia. Su hermana llamó desesperada. Su hijo menor estaba muy enfermo con fiebre alta y necesitaba que Efrén fuera a buscar al médico del pueblo porque su esposo no estaba y ella no podía dejar solo al niño. Efrén miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Afuera estaba completamente oscuro. Sintió el miedo apretarle el pecho, pero era su sobrino, un niño pequeño. No podía dejarlo así. Se puso el rosario al cuello, agarró una linterna y salió. Caminaba rápido por el sendero, alumbrando con la linterna todo a su alrededor. Su respiración era agitada y su corazón latía como tambor. Llegó al pueblo vecino, buscó al médico y lo convenció de que lo acompañara de vuelta. El médico tenía una camioneta vieja, así que al menos no tendrían que caminar de regreso, pero cuando iban por el camino, justo en el tramo del bosque, la camioneta comenzó a fallar. El motor tosió varias veces y luego se apagó por completo. El médico intentó encenderla de nuevo, pero no funcionaba. «Qué extraño», dijo. «Acabo de revisarla esta mañana». Efrén sintió un frío terrible recorrerle el cuerpo. Sabía lo que venía. Y entonces lo escuchó. Los cascos. El médico también los escuchó. «¿Quién anda a caballo a estas horas?», preguntó confundido. Pero Efrén no respondió.
Estaba mirando al frente, donde una figura comenzaba a materializarse entre la neblina que había aparecido de la nada. El charro, montado en su caballo negro, más cerca que nunca. El médico se quedó sin palabras al verlo. Efrén abrió la puerta de la camioneta y empezó a correr. No le importaba nada más. Solo quería alejarse. Escuchó al médico gritándole que volviera, pero no se detuvo. Corría ciegamente por el bosque, tropezando, cayendo, levantándose de nuevo. Los cascos lo seguían, cada vez más cerca. Podía escuchar la respiración pesada del caballo justo detrás de él. Entonces Efrén cometió un error. Miró hacia atrás, y ahí estaba el charro, tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro pálido, de su sonrisa cruel. Sus ojos rojos brillaban con un fuego que no era de este mundo. El charro extendió su mano hacia él. «Ya es hora, Efrén», dijo con esa voz que hacía eco en su cabeza. «Se te acabó el tiempo». Efrén tropezó y cayó al suelo. El rosario se le salió del cuello y rodó lejos de él. Intentó arrastrarse para alcanzarlo, pero el charro ya estaba ahí, de pie frente a él. El jinete se agachó lentamente, acercando su rostro al de Efrén. Su aliento era frío, como el aire de una tumba. «Te dije que nos volveríamos a ver», susurró, «y que la próxima vez no serías tan afortunado». Lo último que Efrén vio fueron esos ojos rojos brillando en la oscuridad. Y luego, nada. El médico logró hacer funcionar su camioneta después de unos minutos y fue a buscar a Efrén. Lo encontró en el suelo, entre los árboles. Estaba vivo, pero algo había cambiado. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no hubiera nadie adentro. No hablaba, no reaccionaba a nada. Solo se quedaba mirando al frente con expresión ausente. Lo llevaron con doctores, con curanderos, con el sacerdote de nuevo. Pero nadie pudo ayudarlo. Efrén nunca volvió a ser el mismo. Lo internaron en un lugar donde pudieran cuidarlo, porque no podía cuidarse solo. Pasaba los días sentado junto a la ventana, mirando hacia afuera, esperando. Y en las noches, cuando todos dormían, los enfermeros juraban que podían escuchar el sonido de cascos de caballo afuera del edificio, y que a veces, cuando pasaban por el cuarto de Efrén, lo veían parado junto a la ventana mirando hacia abajo, donde una sombra de un jinete montado en un caballo negro esperaba pacientemente en la oscuridad, porque el charro negro siempre cumple sus promesas, y cuando marca a alguien, nunca lo deja ir. En el pueblo cerca de Tuxpan, la gente todavía habla de Efrén, de cómo salió una noche y regresó cambiado para siempre. Y los ancianos todavía les advierten a los jóvenes que no salgan de noche, que no caminen solos por los senderos oscuros, porque ahí afuera, en algún lugar entre las sombras, el charro negro sigue cabalgando, esperando, buscando, listo para hacer su próxima oferta a quien tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Y si alguna vez escuchas el sonido de cascos de caballo en la noche, cuando no debería haber nadie afuera, no salgas a mirar. Cierra tus puertas, apaga tus luces y reza para que el jinete pase de largo, porque si se detiene frente a tu casa, si llama a tu puerta, si te ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad, ya será demasiado tarde. El charro negro habrá puesto sus ojos en ti. Y una vez que eso sucede, no hay forma de escapar. Esta es la historia de Efrén, una historia real que sucedió en Jalisco, una historia que te hace pensar 2 veces antes de salir solo cuando cae la noche. Porque algunas leyendas no son solo leyendas, algunas son advertencias, y sería sabio escucharlas. Continuamos. Hay cosas en las carreteras de Jalisco que la gente prefiere no mencionar. Cosas que se quedan en la memoria de quienes las viven, pero que rara vez se cuentan abiertamente. Los que manejan de noche saben que existen zonas donde la realidad se siente diferente, donde el aire cambia y donde uno prefiere no detenerse bajo ninguna circunstancia. Esta historia no viene de leyendas antiguas ni de relatos inventados para asustar. Viene de un hombre real, de carne y hueso, que todavía recorre esos caminos y que desde aquella noche nunca volvió a ser el mismo. Germán era un trailero de Tonalá, un hombre trabajador que había pasado los últimos 15 años conduciendo su camión por todo el estado de Jalisco.
Conocía cada curva, cada subida, cada tramo peligroso de las carreteras. Para él, la cabina de su tráiler era como una segunda casa. Había pasado tantas noches solo en esos caminos que ya no le tenía miedo a la oscuridad ni a la soledad. O al menos eso pensaba hasta aquella noche de octubre. Era un viernes por la tarde cuando Germán recibió la orden de transportar una carga de café desde Guadalajara hasta un almacén cerca de Tepatitlán. No era una ruta complicada. La había hecho decenas de veces antes. El problema fue que la carga se retrasó más de lo esperado, y cuando finalmente pudo salir, ya eran casi las 8 de la noche. Germán no era de los que se preocupaban por salir tarde, pero algo en el ambiente de esa noche le provocaba una sensación extraña en el estómago. El cielo estaba más oscuro de lo normal, sin estrellas, y el aire se sentía pesado, como si estuviera cargado de humedad aunque no había llovido en días. Arrancó el motor y salió de la ciudad. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. Escuchaba música norteña en la radio y silbaba de vez en cuando para mantenerse despierto. La carretera estaba casi vacía, algo raro para un viernes, pero Germán lo agradeció. Menos tráfico significaba llegar más rápido y poder dormir unas horas decentes antes de regresar al día siguiente. Alrededor de las 10:30 de la noche, Germán comenzó a sentir el peso del cansancio. Sus ojos se cerraban por momentos y tuvo que abrir la ventanilla para que el aire frío le pegara en la cara. Pensó en detenerse en algún paradero, pero sabía que si lo hacía perdería demasiado tiempo y la entrega tenía que ser temprano por la mañana. Decidió seguir adelante. Solo faltaban unos 40 kilómetros. Fue entonces cuando llegó a la zona conocida como el Codo del Diablo, una serie de curvas cerradas que bajaban por una ladera rodeada de árboles densos. El lugar tenía mala fama entre los traileros. Muchos habían tenido accidentes ahí, no solo por lo peligroso de las curvas, sino porque, según decían, era un lugar donde pasaban cosas raras. Germán nunca había creído en esas historias. Para él, los accidentes ocurrían por exceso de velocidad o por cansancio, no por maldiciones ni fantasmas. Pero esa noche, mientras bajaba por la primera curva, notó algo extraño. Una neblina densa comenzó a formarse a los lados de la carretera, algo poco común en esa época del año. La niebla era tan espesa que apenas podía ver más allá de unos metros. Redujo la velocidad y encendió las luces largas, pero la luz parecía rebotar contra la bruma sin penetrarla. El silencio también era extraño. La radio había dejado de funcionar de repente, solo se escuchaba estática. Germán golpeó el tablero con la mano, pensando que era un problema de señal, pero nada cambió. Apagó la radio y siguió conduciendo en completo silencio, con solo el ronroneo del motor y el crujido ocasional de los frenos. Entonces, en medio de la tercera curva, justo donde la carretera se estrechaba más, Germán vio algo que le heló la sangre. Al borde del camino, casi oculta entre la neblina, había una figura. No era completamente humana. Eso lo supo de inmediato. Estaba agachada, encorvada de una manera que ninguna persona normal podría mantener. Sus brazos eran demasiado largos y colgaban hasta el suelo. La cabeza estaba inclinada hacia abajo, como si estuviera oliendo el pavimento. Germán sintió un impulso de acelerar y pasar de largo, pero algo más fuerte lo hizo reducir la velocidad. Quizás era la costumbre de ayudar a la gente en la carretera. Quizás era simple curiosidad. Se detuvo a unos metros de la figura y bajó un poco la ventanilla. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?, gritó, aunque su voz sonó temblorosa incluso para él. La figura no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, lentamente, comenzó a levantar la cabeza. Germán sintió que su corazón se detenía cuando vio lo que había debajo. No era un rostro humano. Los ojos eran amarillos, brillantes como los de un gato o un búho, pero mucho más grandes. La piel parecía oscura y rugosa, y la boca se abría demasiado, mostrando dientes irregulares y puntiagudos. Germán no esperó a ver más. Su pie pisó el acelerador con toda la fuerza que pudo y el camión dio un salto hacia adelante.
Las llantas rechinaron contra el pavimento mientras el motor rugía tratando de ganar velocidad en la pendiente. Las manos de Germán temblaban sobre el volante y podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que le dolía el pecho. Miró por el espejo lateral, esperando ver la figura quedarse atrás en la distancia. Pero lo que vio lo hizo soltar un grito ahogado. La cosa se estaba moviendo. No caminaba como una persona normal. Se desplazaba a 4 patas, pero de una forma retorcida y antinatural, con movimientos bruscos y rápidos como los de un insecto gigante. Y lo peor de todo era la velocidad. Esa cosa se movía imposiblemente rápido, ganando terreno a pesar de que el camión ya iba a más de 60 kilómetros por hora. Germán aceleró más, forzando el motor hasta que el tablero comenzó a vibrar. Tomó la siguiente curva demasiado rápido y sintió cómo la carga se movía peligrosamente en la parte trasera. Pero no le importó, solo quería alejarse de esa cosa, fuera lo que fuera. Siguió mirando el espejo y por un momento pensó que la había perdido. La carretera detrás de él estaba vacía, solo neblina y oscuridad, pero entonces escuchó algo que le erizó cada pelo del cuerpo. Un golpe seco y pesado en la parte trasera del camión, como si algo grande hubiera saltado sobre la caja de carga. El camión se sacudió ligeramente y Germán supo, con absoluta certeza, que esa cosa ahora estaba encima de su tráiler. Podía escuchar movimientos arriba, pasos arrastrándose sobre el metal, raspones que sonaban como garras sobre una pizarra. Germán apretó los dientes y siguió conduciendo, rezando mentalmente aunque hacía años que no pisaba una iglesia. Pensó en frenar de golpe, pensó en tratar de sacudirse lo que fuera que estuviera arriba, pero el miedo lo paralizaba. No sabía qué era esa cosa y no quería descubrirlo. Las curvas finalmente terminaron y la carretera se volvió recta. A lo lejos, Germán pudo ver las luces de un paradero, uno de esos lugares donde los camioneros se detenían a tomar café y descansar. Nunca en su vida se había sentido tan aliviado de ver luces artificiales. Aceleró hacia allá, ignorando los límites de velocidad y las señales de precaución. Cuando llegó al paradero, frenó tan bruscamente que las llantas dejaron marcas en el pavimento. Bajó de la cabina de un salto, con las piernas temblorosas y el corazón aún desbocado. Había otros 2 camiones estacionados y un par de hombres fumando cerca de la entrada del pequeño restaurante. Lo miraron extrañados al verlo tan alterado. Germán rodeó su camión, dirigiéndose hacia la parte trasera. Necesitaba ver. Necesitaba saber si había sido su imaginación o si realmente había algo allá arriba. Cuando llegó a la caja de carga y alzó la vista, no vio nada. La superficie del contenedor estaba vacía. Pero cuando se acercó más y encendió la linterna de su celular, sintió que las piernas le fallaban. En el costado derecho de la caja metálica había 3 líneas profundas, como si garras enormes hubieran rasgado el metal. No eran rasguños superficiales, eran marcas de varios centímetros de profundidad que habían atravesado la pintura y hundido el acero como si fuera papel. Germán pasó los dedos por las marcas y sintió los bordes irregulares y filosos. Ningún animal que conociera podía hacer algo así. Ningún ser humano tampoco. «Oye, compa, ¿estás bien?» Germán se sobresaltó y volteó. Uno de los hombres que había visto fumando se había acercado. Era un tipo mayor, con el rostro curtido por años de manejar bajo el sol. Tenía una expresión seria mientras miraba las marcas en el camión. Yo vi algo en la carretera», tartamudeó Germán. «Algo que no era normal». Me siguió y se subió al camión. El hombre mayor lo miró fijamente durante un largo momento. Luego miró nuevamente las marcas. Asintió lentamente, como si lo que Germán decía tuviera todo el sentido del mundo. «¿Dónde fue?», preguntó el hombre. «En el codo del diablo, en las curvas». El hombre soltó un suspiro pesado y sacudió la cabeza. «Esas cosas no son de este mundo, muchacho. Aquí en Jalisco, en los caminos viejos, hay cosas que llevan siglos caminando. Los antiguos les llamaban nahuales, pero hay muchos nombres para ellos. Son seres que toman formas que no deberían existir. Se burlan de nosotros, nos prueban. Algunos dicen que buscan algo, otros que simplemente disfrutan del miedo. ¿Qué hago?»,
Preguntó Germán y su voz sonó como la de un niño asustado. Tengo que seguir pasando por esas carreteras. Es mi trabajo. El hombre puso una mano sobre su hombro. Si vuelves a ver algo así, no te detengas. No hables. No mires directamente. Solo sigue tu camino y reza para que te deje en paz. Y si sientes que algo está mal, si el aire cambia, o si ves neblina donde no debería haberla, dale la vuelta y busca otra ruta. No vale la pena llegar a tiempo si no llegas en absoluto. Germán se quedó esa noche en el paradero, durmiendo en la cabina de su camión con las puertas cerradas y los seguros puestos. No pudo conciliar el sueño de verdad. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Veía esa forma imposible moviéndose hacia él. Cada ruido lo hacía despertar sobresaltado, creyendo que la cosa había regresado. Al amanecer entregó la carga como pudo. El encargado del almacén notó su aspecto demacrado y le preguntó si se sentía bien, pero Germán solo asintió y firmó los papeles sin decir palabra. No sabía cómo explicar lo que había vivido. Ni siquiera estaba seguro de que alguien le creyera. Durante las siguientes semanas, Germán intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio y el estrés. Quizás había sido un animal grande, un venado, o un perro salvaje que se cruzó en su camino, y que su mente exhausta transformó en algo monstruoso. Quizás las marcas en el camión eran viejas y simplemente no las había notado antes, pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Había visto lo que había visto y las marcas eran reales y nuevas. Trató de evitar la ruta del Codo del Diablo durante un tiempo, tomando caminos alternos que le agregaban una hora extra a sus viajes. Pero eventualmente su jefe comenzó a hacer preguntas. Le preguntó por qué estaba tardando tanto en entregas que antes hacía sin problemas. Germán no pudo darle una respuesta que sonara razonable, así que finalmente no tuvo más remedio que volver a esa carretera. La primera vez que regresó fue durante el día. El sol brillaba y la carretera se veía completamente normal. Las curvas seguían siendo peligrosas, pero no había nada siniestro en ellas. Germán pasó por el lugar exacto donde había visto la figura y no encontró nada fuera de lo común. Se sintió un poco tonto por haber tenido tanto miedo. Pero las cosas cambiaron cuando tuvo que pasar de noche nuevamente. Era un martes, casi un mes después del primer incidente. Germán llevaba una carga de materiales de construcción hacia Lagos de Moreno, y el tráfico lo había retrasado más de lo planeado. Cuando llegó a El Codo del Diablo ya eran pasadas las 11 de la noche. Esta vez no había neblina. El cielo estaba despejado y podía ver las estrellas. Germán se sintió aliviado por eso. Recordó las palabras del hombre mayor en el paradero. No detenerse, no hablar, no mirar, simplemente seguir adelante. Apretó el volante con fuerza y comenzó a descender por las curvas, manteniendo una velocidad constante y la mirada fija en la carretera frente a él. Todo iba bien hasta la cuarta curva. Ahí fue cuando lo vio de nuevo. Esta vez no estaba al borde de la carretera. Estaba parado en medio del camino, directamente frente a él. La misma figura encorvada, los mismos brazos demasiado largos. Pero ahora podía verla con más claridad bajo la luz de sus faros. Era más grande de lo que recordaba. Tenía que medir al menos 2 metros de altura, aunque estaba agachada. Su piel no era exactamente negra, sino de un color gris oscuro que parecía absorber la luz. Y sus ojos, esos terribles ojos amarillos, lo miraban directamente, fijamente, como si supiera exactamente quién era. Germán sintió el impulso de frenar, pero recordó las palabras del hombre mayor. No detenerse. Mantuvo el pie en el acelerador y se preparó para el impacto si era necesario. La criatura no se movió mientras él se acercaba. Simplemente se quedó ahí parada, mirándolo. Germán cerró los ojos en el último segundo, esperando sentir el golpe, pero no hubo ningún golpe. Cuando abrió los ojos un segundo después, la carretera estaba vacía. La cosa había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Germán miró por todos los espejos, revisó los lados de la carretera mientras seguía conduciendo, pero no había rastro de ella. Sin embargo, algo había cambiado. Podía sentirlo. El aire dentro de la cabina se había vuelto más frío de repente,
tanto que podía ver su propio aliento. Y había un olor extraño, como a tierra mojada mezclada con algo dulzón y podrido que le revolvía el estómago. Germán subió la calefacción al máximo, pero no sirvió de nada. El frío seguía ahí, penetrante, helándole hasta los huesos. Y entonces escuchó algo que hizo que se le erizara la piel. Un rasguño suave, casi delicado, en el techo de la cabina. Como si algo estuviera arriba, justo encima de su cabeza, arañando suavemente el metal. No miró hacia arriba. Se obligó a mantener la vista al frente, aunque cada fibra de su ser le gritaba que mirara, que comprobara qué era lo que estaba ahí arriba. Los rasguños continuaron durante varios minutos que se sintieron como horas. A veces se detenían, y en el silencio que seguía Germán podía escuchar algo peor. Una respiración, profunda, lenta, justo encima de él. Finalmente llegó a una zona más poblada donde había luces de casas y un pequeño pueblo. Los rasguños se detuvieron de inmediato. El frío comenzó a disiparse. Germán se detuvo en una gasolinera iluminada y salió del camión con las piernas temblorosas. Revisó el techo de la cabina con su linterna, pero no encontró nada. Ni marcas ni rasguños. Nada. Sin embargo, cuando regresó a la cabina para arrancar nuevamente, notó algo en el asiento del copiloto que no había estado ahí antes. Era una pluma negra y larga, de casi 30 centímetros. No era como las plumas normales de aves. Era más gruesa, más rígida, y tenía un brillo extraño bajo la luz, como si estuviera cubierta de aceite. Germán la tomó con dedos temblorosos y la observó. La pluma parecía vibrar levemente en su mano, como si tuviera vida propia. Debió haberla tirado ahí mismo. Debió haberla quemado o haberla dejado en la gasolinera. Pero algo lo detuvo. Una parte de él sentía que tirarla sería peor, que enojaría a lo que fuera que se la había dejado. Así que la guardó en la guantera y continuó su viaje, tratando de no pensar en ella. Desde esa noche siente que alguien o algo lo observa desde la oscuridad. Ya nunca más ha vuelto a pasar de noche por esa carretera.